Quiero que imagines una situación muy concreta. Son las 3 de la mañana, no hay ruido, no hay mensajes, no hay distracciones. Solo estás tú y tus pensamientos. Has hecho lo que se supone que tenías que hacer. Has trabajado, has madrugado, has leído, has aprendido. Has sacrificado tiempo, comodidad, incluso relaciones por un proyecto en el que crees. Pero cuando miras los resultados, parece que nada ha cambiado. El esfuerzo está, la disciplina está, el compromiso está, pero el progreso no se ve. Y en ese momento aparece una pregunta que millones de personas se hacen cada día. ¿De verdad estoy avanzando o estoy perdiendo mi tiempo? Ese momento psicológico es uno de los más peligrosos de cualquier progreso de crecimiento. Porque no ocurre al principio, no ocurre cuando todo es nuevo, ocurre después, cuando ya tienes tiempo esforzándote, cuando ya invertiste energía, cuando ya empezaste a tomarte tu objetivo en serio. Y es allí donde aparece algo que casi nadie te explica. Una fase del progreso que no es visible, un periodo donde el trabajo continúa pero los resultados todavía no aparecen. James Clear lo llama la meseta del potencial latente. Cal Newport, el autor de Céntrate, habla de la fase invisible del trabajo profundo. Yo prefiero llamarlo la meseta del éxito. Una meseta es una parte de la montaña donde el terreno parece plano. Sigues caminando, sigues avanzando, pero el paisaje no cambia. Y después de un tiempo, tu mente empieza a interpretar algo peligroso. Empieza a pensar que ya no estás subiendo, que no estás avanzando. Empieza a pensar que todo ese esfuerzo no está sirviendo para nada. Y es exactamente en ese punto donde la mayoría de las personas abandona. No porque no tengan talento o porque no tengan disciplina, sino porque creen que el progreso debería verse antes de lo que realmente se ve. Este audiolibro trata precisamente de ese momento, del periodo donde trabajas, pero nadie lo nota, donde aprendes pero todavía no destacas, donde te esfuerzas pero el resultado sigue siendo invisible. Porque lo que muchas personas no entienden es algo muy simple. El progreso humano rara vez es lineal. Muchas veces ocurre de forma silenciosa, se acumula, se construye, se prepara, y durante mucho tiempo parece que no está pasando nada, hasta que un día ocurre algo curioso. Todo lo que parecía invisible empieza a hacerse evidente. Por eso, este audiolibro no trata de motivarte, trata de explicarte algo mucho más importante. ¿Qué está pasando realmente en tu mente y en tu progreso cuando parece que no pasa nada? Porque muchas veces el éxito no llega cuando esperamos, llega después de un periodo largo, silencioso, frustrante y doloroso. Un periodo donde la mayoría de la gente se rinde. Y la pregunta es simple. Cuando llegues a esa meseta, ¿vas a interpretarla como un fracaso o como una parte inevitable del ascenso? Capítulo 1. El mito de que el progreso es lineal. Desde que somos niños nos enseñan una idea que parece lógica, casi evidente. Si te esfuerzas, obtendrás resultados. Si trabajas más, avanzarás más. Si estudias más, mejorarás. En apariencia, todo funciona como una ecuación simple. Esfuerzo, resultado. Más esfuerzo, más resultado. Es una idea tan intuitiva que casi nadie la cuestiona. Pero cuando hablamos de maestría, de crecimiento real o de éxito sostenido, esa ecuación es profundamente engañosa. Y no porque el esfuerzo no funcione, sino porque el progreso humano rara vez ocurre de forma lineal. Y esa diferencia es más importante de lo que parece, porque nuestro cerebro espera ver una relación directa entre lo que hace y lo que obtiene. Nuestro sistema mental está diseñado para detectar recompensas rápidas. Cuando haces algo y obtienes un resultado inmediato, tu cerebro aprende que ese comportamiento tiene sentido. Pero cuando el esfuerzo continúa y la recompensa no aparece, el cerebro empieza a sospechar. Empieza a interpretar que algo está mal, que tal vez estás perdiendo el tiempo, que tal vez ese camino no funciona, y aparece lo que podríamos llamar el sesgo de la escalera. La mayoría de las personas imagina el éxito como una escalera. Subes un peldaño, avanzas un poco, subes otro, avanzas un poco. Cada paso tiene una recompensa visible, pero la realidad de muchos procesos importantes se parece mucho más a la construcción de un rascacielos. Antes de que aparezca el primer piso del rascacielos, ocurre algo que desde fuera puede parecer absurdo. Los constructores empiezan cavando un agujero enorme en el suelo. Meses y meses de trabajo, meses de esfuerzo, meses de ruido, camiones entrando y saliendo, tierra removida, obreros trabajando sin parar. Pero si miras desde la calle, no parece que estén construyendo nada, parece que están hundiéndose, porque los cimientos no se ven. La profundidad del trabajo invisible no se percibe desde afuera. Y aquí aparece una tensión psicológica muy poderosa. Tu cerebro ve el esfuerzo, lo siente, pero no ve el progreso visible. Y cuando esa discrepancia se prolonga en el tiempo, aparece lo que podríamos llamar disonancia del esfuerzo.
Una parte de tu mente empieza a preguntarse si todo eso tiene sentido y empieza a pensar que ya deberías estar viendo los resultados, empieza a comparar tu situación con la de otros, empieza a sospechar que quizás deberías abandonar. Lo que tu mente no ve es lo que está ocurriendo debajo de la superficie, porque en muchos procesos de crecimiento el progreso se acumula silenciosamente durante mucho tiempo antes de hacerse visible. Es como una olla de presión. Durante un largo periodo de tiempo parece que no ocurre nada. No hay ruido, no hay señales, pero el vapor se está acumulando, la presión está aumentando, y cuando alcanza cierto punto ocurre el cambio. El error más común es interpretar el silencio como ausencia de progreso, pero muchas veces el silencio es simplemente acumulación, acumulación de aprendizaje, acumulación de habilidades, acumulación de experiencia. Cuando entiendes esto, algo cambia en tu forma de interpretar el esfuerzo. Dejas de esperar resultados inmediatos, empiezas a entender que muchos logros importantes funcionan como un evento del umbral. Durante mucho tiempo parece que no ocurre nada, y de repente todo empieza a moverse. Comprender esta diferencia es la primera batalla mental que debes ganar, porque el mayor enemigo en la meseta no es el trabajo, es la interpretación que haces de ese silencio. Capítulo 2. La meseta del potencial latente. En algunas regiones de Oriente existe una planta que se ha convertido en una metáfora poderosa para entender el crecimiento humano, el bambú japonés. Cuando se siembra la semilla de esta planta ocurre algo que, para cualquier observador impaciente, puede ser absurdo. El primer año no pasa nada. La semilla se riega, se cuida, se fertiliza, pero la tierra sigue igual. El segundo año tampoco ocurre nada visible. El tercer año lo mismo. ¿Te imaginas estar trabajando 3 años y no ver nada? El cuarto año sigue sin aparecer ningún brote. Si una persona no conoce el proceso, empezará a pensar que algo está mal, que la semilla estaba dañada, que el suelo no sirve, que todo ese esfuerzo ha sido inútil. Pero lo que nadie ve es lo que está ocurriendo debajo de la tierra. Durante esos años el bambú está desarrollando un sistema de raíces profundos y extremadamente complejo. Está construyendo la base que necesita para sostener su crecimiento a futuro. Y entonces ocurre algo sorprendente. El quinto año, en apenas unas semanas, el bambú puede crecer más de 20 metros de altura. Desde fuera parece un milagro repentino, como si el crecimiento hubiera ocurrido de la noche a la mañana, pero en realidad es muy distinto. Ese crecimiento no tardó unas semanas, tardó 5 años. 5 años de trabajo invisible, 5 años de acumulación silenciosa, 5 años preparando el terreno para que ese salto fuera posible. Este fenómeno describe muy bien lo que James Clear llama la meseta del potencial latente, un periodo en el que el progreso real ya está ocurriendo, pero todavía no es visible, un periodo en el que el trabajo se acumula bajo la superficie, un periodo donde el resultado todavía no ha cruzado el umbral que lo vuelve evidente. James Clear utiliza otra metáfora muy clara para explicarte este fenómeno. Imagínate un bloque de hielo en una habitación que está a 10 grados bajo cero. Empieza a subir la temperatura de menos 10 a menos 9. El hielo sigue igual, de menos 9 a menos 8, nada cambia. De menos 5 a menos 4, sigue sólido el hielo. Incluso cuando llega a menos 1 grado, el hielo sigue siendo hielo. Durante todo ese proceso parece que no está pasando nada, pero entonces ocurre algo interesante. La temperatura pasa de 0 a 1 grado y el hielo empieza a derretirse. A simple vista parece que fue el último grado que lo cambió todo, pero en realidad ese grado final solo fue el punto donde el proceso acumulado se volvió visible. Cada uno de los grados anteriores había preparado el cambio de estado. Esto mismo ocurre en muchos procesos humanos, cuando aprendes una habilidad, cuando construyes un proyecto, cuando desarrollas una disciplina. Durante mucho tiempo parece que el esfuerzo no produce resultados visibles, pero el aprendizaje se está acumulando, la experiencia se está acumulando, la capacidad se está acumulando. Estás construyendo raíces como el bambú, estás calentando lentamente el hielo. El problema es que vivimos en una época donde todo parece inmediato, resultados rápidos, recompensas rápidas, entretenimiento instantáneo. Nuestro cerebro se está acostumbrando a esperar gratificaciones constantemente. Y cuando el progreso no aparece rápidamente, empezamos a interpretar el silencio como un fracaso. Pero muchas veces el silencio no significa que no esté pasando nada, significa que el proceso todavía no ha alcanzado el punto donde se vuelve visible. La ironía más triste es que muchas personas abandonan justo antes, en ese momento de que ocurra el éxito, cuando ya han hecho gran parte del trabajo invisible, cuando sus raíces ya están creciendo, cuando su hielo ya estaba cerca de derretirse. Comprender la meseta del potencial latente cambia completamente tu relación con el esfuerzo, porque te permite entender algo fundamental. No todo progreso es visible, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Capítulo 3. El laberinto químico.
Llegados a este punto, aparece una pregunta importante. Si sabemos que el progreso muchas veces tarda en hacerse visible, ¿por qué es tan difícil permanecer en la meseta? ¿Por qué incluso personas disciplinadas empiezan a dudar después de un tiempo? La respuesta no es tan solo psicológica, es también biológica. Tu cerebro no está diseñado para perseguir metas abstractas durante años. Tu cerebro está diseñado para ahorrar energía y maximizar recompensas inmediatas. Desde un punto de vista evolutivo, eso tenía muchísimo sentido. Durante miles de años los seres humanos vivieron en entornos donde la recompensa era directa. Cazar, comer, refugiarse, evitar peligros. El esfuerzo producía resultados relativamente rápidos, pero los proyectos modernos funcionaban de manera muy distinta. Aprender una habilidad, construir un negocio, desarrollar una carrera, escribir un libro, mejorar físicamente. Todo eso requiere largos periodos de esfuerzo sin recompensa inmediata, y es allí donde aparece el conflicto. Tu cerebro funciona como un economista extremadamente estricto. Evalúa constantemente una ecuación simple: energía invertida versus recompensa obtenida. Cuando inviertes esfuerzo y el cerebro no detecta recompensa, aparece lo que en neurociencia se conoce como error de predicción de recompensa. Tu sistema dopamínico esperaba un resultado, pero ese resultado no llegó, y cuando eso ocurre de forma repetida, el cerebro empieza a interpretar que el comportamiento no es rentable, empieza a reducir la motivación, empieza a generar estrés, empieza a liberar cortisol, la hormona asociada con la alerta y la presión. En paralelo, aparecen varios sesgos mentales poderosos. Uno de ellos es la adversión a la pérdida. Tu mente comienza a calcular todo lo que cree que estás perdiendo: el tiempo invertido, el dinero, las oportunidades sociales, las cosas que podrían estar haciendo en lugar de seguir insistiendo. Y de repente el proyecto empieza a sentirse como una carga, como un riesgo, como algo que quizás ya debería haber dado resultados. A esto se le suma otro fenómeno psicológico conocido como la adaptación hedónica. Incluso cuando logras pequeños avances, tu cerebro se acostumbró rápidamente a ellos. Lo que ayer parecía un progreso importante, hoy se siente normal. Tu mente vuelve a exigir algo más grande, algo más visible, algo más emocionante. Y entonces aparece otro error muy común: la comparación. Empiezas a mirar a otras personas que parecen estar mucho más avanzadas. Pero lo que no ves es que quizás esas personas ya están en su 5.º año de trabajo invisible, mientras tú estás apenas en el primero. Todo esto crea un laberinto químico dentro de tu mente, una mezcla de estrés, duda y comparación que empuja a muchas personas a abandonar. Pero hay una manera de salir de ese laberinto, y consiste en cambiar la fuente de la recompensa. En lugar de buscar dopamina únicamente en el resultado final, debes aprender a obtener del proceso, de la fidelidad del sistema, de cumplir el plan, de presentarte cada día. Debes sentir eso como una recompensa, ese pequeño proceso. El pasar de la mentalidad de cazador, que solo se siente satisfecho cuando captura una presa, a la mentalidad de cantero, que entiende que cada golpe forma parte del proceso. El periodista Jacob Riis lo expresó de una manera memorable. Decía que cuando todo parece inútil, imagina un cantero golpeando una roca. La golpea una vez, la golpea 10 veces, 50 veces, 100 veces, y no aparece ninguna grieta. Pero el golpe 101, la piedra finalmente se rompe. Desde fuera parece que fue ese último golpe, el 101. Pero el cantero sabe la verdad. No fue el último golpe, fueron todos los golpes anteriores. Tu misión durante la meseta no es romper la piedra hoy. Tu misión es seguir golpeando. Dar el golpe número 1, el golpe número 2, 42, 43, 44, con la convicción de que la grieta ya se está formando por dentro, aunque todavía no sea visible por fuera. Capítulo 4. ¿Por qué casi todos se rinden? Imagina por un momento un lugar que no aparece en los mapas, un lugar silencioso, un lugar lleno de proyectos que nunca se terminaron, de historias que no se contaron, de libros que nunca se escribieron, de empresas que nunca se lanzaron, de talentos que nunca se desarrollaron. Podríamos llamarlo el cementerio de los casis. Las personas que casi lo lograron, que casi terminaron, que casi resistieron, que casi llegaron. Pero si caminaras por ese lugar imaginario, descubrirías algo curioso. La mayoría de esos sueños no murió por falta de talento, no murió por falta de inteligencia, tampoco murió por falta de recursos. Murieron por algo mucho más silencioso. Murieron por una frase que parece inocente, pero que tiene un poder devastador. Esto ya debería haber ocurrido.
Ese debería es uno de los venenos más potentes para la perseverancia, porque no se basa en la realidad, se basa en una expectativa que casi siempre está equivocada. La mayoría de las personas abandonan no porque el camino sea imposible, abandonan porque su cronómetro interno está desincronizado con la naturaleza real del progreso. Esperaban resultados en un año, tal vez el proceso necesitaba 5, esperaban ver señales rápidas, pero el proceso era silencioso. Cuando esa diferencia entre expectativa y realidad se vuelve demasiado grande, la mente empieza a interpretar el esfuerzo como un error. Pero hay otro factor que hace esta situación todavía más difícil: la presión social del éxito instantáneo. Vivimos en una cultura que celebra la velocidad. Historias de éxito a los 20 años, empresas que explotan en meses, personas que parecen construir fortunas de la noche a la mañana. Las redes sociales amplifican esa ilusión. Solo vemos el momento de la victoria, no vemos los años de anonimato, no vemos la acumulación invisible, no vemos las etapas de duda. Esa comparación constante funciona como un ácido psicológico. Empieza a corroer tu conciencia, empieza a hacer que tu progreso parezca pequeño, empieza a generar una sensación peligrosa, la sensación de que estás quedándote atrás. Pero aquí ocurre algo muy importante. Cuando empiezas a mirar constantemente el jardín del vecino, dejas de cuidar el tuyo, empiezas a gastar energía emocional comparando en lugar de estar construyendo, empiezas a dudar de tu progreso, empiezas a cuestionar decisiones que antes parecían claras. Y todo esto se suma a otro fenómeno mencionado como el agotamiento emocional. Es que no solo estás trabajando, también estás intentando mantener la sensación de que todo está bien, de que el proyecto está avanzando, que el esfuerzo vale la pena, sosteniendo esa tensión durante mucho tiempo. Y eso solo puede ser agotador. Muchas personas abandonan no porque el trabajo sea imposible, sino porque el desgaste emocional se vuelve demasiado pesado. Pero aparece una verdad aquí. La mayoría de los que abandonan se basan en un espejismo, la creencia de que el esfuerzo no se ve y no existe, la creencia de que si los resultados no aparecen rápidamente, entonces el proceso es inútil. Pero muchas veces la meseta no es una pared, es un túnel oscuro donde el progreso sigue ocurriendo aunque todavía no sea visible. La paradoja es que muchas personas se dan la vuelta justo antes de llegar a la salida, porque no pueden ver la luz. Lo que no entienden es que la luz no aparece para quienes se detienen, solo aparece para quienes siguen caminando dentro de la oscuridad. Ese es el momento donde se decide casi todo, no cuando empiezas, no cuando estás motivado, sino cuando dudas, cuando te preguntas si todo esto tiene sentido, cuando el progreso sigue siendo invisible, porque en ese punto solo quedan dos opciones: abandonar o seguir avanzando un paso más dentro de ese túnel. Capítulo 5. La diferencia entre una meseta y un fracaso. Hasta ahora hemos hablado de la meseta como una etapa inevitable del progreso, un periodo donde trabajas, aprendes, persistes, pero los resultados todavía no se hacen visibles. Sin embargo, aquí aparece una pregunta que es fundamental, una pregunta que separa la perseverancia inteligente de la simple terquedad. ¿Siempre que no ves resultados estás en la meseta? Pues la respuesta es no, y es importante decirlo con claridad. Ser perseverante no significa ser necio, no todo esfuerzo merece persistencia, no todo camino conduce a una cima. A veces lo que parece una meseta es simplemente un callejón sin salida. Por eso, en este capítulo necesitamos introducir algo que muchas veces falta en el discurso del desarrollo personal: discernimiento, la capacidad de distinguir entre dos situaciones muy diferentes. Por un lado está la meseta, ese periodo donde los resultados externos todavía no llegan, pero el proceso interno sí está avanzando. Puede que tu proyecto todavía no crezca, puede que tu trabajo todavía no destaque, puede que el mundo todavía no lo note, pero cuando miras hacia atrás ves algo muy claro. Eres mejor que hace 6 meses, tu técnica ha mejorado, tu comprensión ha aumentado, tu capacidad de resolver problemas es mayor, la resistencia mental es más fuerte. Aunque el resultado final aún no aparezca, el sistema está funcionando. Estás construyendo habilidad, estás construyendo experiencia, estás construyendo identidad. Y eso es importante, porque cuando mejoras, aunque sea un 1%, ya no eres exactamente la misma persona que comenzó el proceso. Tu manera de pensar cambia, tu forma de actuar cambia, tu estándar interno cambia. Y cuando esa mejora se repite una y otra vez, ocurre algo interesante. La meseta deja de ser una meseta, porque tú mismo te has transformado, has construido una nueva versión de ti mismo capaz de operar a otro nivel. Pero existe otra situación muy diferente: el camino equivocado. Aquí no hay evolución, no hay aprendizaje, no hay mejora en la técnica, solo repetición y terquedad. Repites exactamente el mismo comportamiento esperando que el resultado sea distinto, la misma estrategia, el mismo error, la misma aproximación, una y otra vez. Y es aquí donde la perseverancia se convierte en obstinación,
porque no estás perfeccionando nada, no estás mejorando nada, solo estás golpeando el aire. La diferencia entre las dos situaciones se puede resumir en una palabra: el feedback. En una meseta real, el progreso puede ser invisible para el mundo, pero es visible para ti. Sientes que estás entendiendo mejor el juego, sientes que cada intento te vuelve un poco más preciso, sientes que tu dominio está creciendo. En cambio, cuando estás en un camino equivocado, el esfuerzo no produce aprendizaje, el sistema no mejora, la habilidad no evoluciona, solo existe desgaste. Aprender a distinguir en estas dos situaciones es una forma de sabiduría, porque te permite hacer dos cosas muy importantes. Te da la tranquilidad de seguir adelante cuando el proceso sí está funcionando y al mismo tiempo te da el coraje de cambiar de dirección cuando el camino ya no tiene sentido. El sabio no abandona demasiado pronto, pero tampoco insiste eternamente en lo que no funciona. Comprende que la perseverancia no consiste en repetir lo mismo, consiste en mejorar mientras avanzas. Y cuando ese principio se aplica con honestidad, algo interesante ocurre. La meseta deja de ser una prisión y se convierte en una etapa de transformación, en un lugar donde, aunque el mundo todavía no lo vea, tú ya estás construyendo la persona capaz de lograr el siguiente nivel. Capítulo 6. El poder del enfoque profundo. La ventaja de Cal Newport. En un mundo donde todos compiten por tu atención, la capacidad de concentrarte profundamente en una sola tarea se ha convertido en una ventaja extraordinaria. La mayoría de las personas no fracasa por falta de inteligencia ni por la falta de oportunidades. Fracasa por algo mucho más simple, porque su atención está fragmentada. Cada día su mente salta de una cosa a otra, un mensaje, una notificación, un video, una nueva idea, un nuevo proyecto, y así pasan horas, días y años, y el resultado es una vida llena de actividad, pero pobre en profundidad. Y aquí es donde aparece una de las ideas más importantes de Cal Newport del libro Céntrate. El valor real no se crea en la superficie, se crea en la profundidad. Newport llama esto trabajo profundo, periodos de concentración intenso donde una persona se dedica completamente a una tarea cognitiva exigente, sin interrupciones, sin distracciones, sin fragmentación de su atención. Durante ese tiempo, el resto del mundo desaparece. Solo existe la tarea, solo existe el proceso, solo existe el esfuerzo concentrado. Y aquí aparece algo interesante cuando hablamos de la meseta. Muchas personas abandonan la meseta no porque el trabajo sea demasiado difícil, sino porque el silencio se vuelve incómodo, el progreso no es visible, la recompensa no llega, y entonces la mente busca alivio, busca algo nuevo, algo estimulante, algo que devuelva la sensación de movimiento, y es lo que podríamos llamar el síndrome del objeto brillante, la tentación constante de saltar hacia una nueva idea que parece más emocionante que la anterior, un nuevo proyecto, un nuevo plan, una nueva estrategia, algo que promete resultados más rápidos. Pero lo que en realidad está ocurriendo es una fuga de atención. Cada vez que abandonas un proceso profundo para perseguir una novedad, interrumpes la acumulación. Es como cavar 10 pozos diferentes en un lugar en lugar de cavar uno solo hasta encontrar el agua. La profundidad requiere algo que hoy resulta incómodo para muchas personas: aburrimiento, porque el trabajo profundo no siempre es estimulante, no siempre es emocionante, muchas veces es repetitivo, muchas veces es silencioso, muchas veces exige estar presente en una tarea que no ofrece recompensas inmediatas, pero es precisamente allí donde ocurre la transformación, cuando tu cerebro aprende a tolerar la falta de estímulos constantes y empieza a desarrollar una capacidad que pocos tienen hoy, la capacidad de permanecer, la capacidad de seguir concentrado cuando otros ya se han distraído, la capacidad de sostener el esfuerzo cuando la emoción inicial desaparece. El éxito en muchos casos no depende del momento extraordinario o de un momento de inspiración loca, depende de algo mucho más simple: la capacidad de hacer lo que es necesario incluso cuando ya no estás emocionado. La meseta se cruza en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento, sin señales externas de progreso. Solo estás tú y la tarea. Cada sección de trabajo profundo es un golpe más en la roca. Cada momento de concentración es una pequeña acumulación invisible. Y cuando esas acumulaciones se repiten durante el tiempo suficiente, algo cambia. La habilidad aumenta, la comprensión se vuelve más profunda, la calidad del trabajo mejora. Todo esto ocurre mucho antes de que el mundo lo note. Por eso, dominar tu atención se ha convertido en una de las habilidades más importantes de nuestro tiempo, porque cuando controlas tu atención, controlas tu energía, y cuando controlas tu energía, controlas tu capacidad de construir algo importante. En última instancia, el enfoque profundo no es solo una técnica productiva, es una forma de disciplina mental, una forma de entrenar tu mente para permanecer donde otros se dispersan, y cuando aprendes a sostener esa profundidad durante un tiempo suficiente, ocurre algo inevitable. La meseta deja de ser el lugar donde te detienes y se convierte en el lugar donde te vuelves extraordinario. Capítulo 7. El deseo ardiente, la obsesión de Napoleón Hill.
En su obra más conocida, Napoleón Hill insistía en una idea que muchas veces se malinterpreta. El éxito comienza con el deseo, pero Hill no está hablando de un deseo débil, superficial. No hablaba de ese tipo de pensamientos casual que aparece de vez en cuando en la mente. Ese momento es en el que alguien dice, sería bonito lograr esto, algún día me gustaría intentar aquello. Eso no es lo que Hill tiene en mente. Hill hablaba de algo mucho más intenso, un deseo ardiente, una idea que no se va, una meta que vuelve a tu mente constantemente, una visión que empieza a ocupar espacio en tus pensamientos incluso cuando no estás trabajando en ella. Ese tipo de deseo se parece menos a un capricho y más a una obsesión. Y cuando hablamos de atravesar la meseta del éxito, esa diferencia es fundamental, porque la disciplina por sí sola no siempre es suficiente. La disciplina puede sostenerte durante semanas, incluso durante meses, pero cuando el progreso sigue siendo invisible durante mucho tiempo, algo más profundo tiene que mantenerte en movimiento. Necesitas una razón que vaya más allá de la simple obligación, algo que tenga peso emocional, algo que te recuerde por qué empezaste. Psicológicamente, ese deseo intenso actúa como una especie de aislante térmico contra la duda, porque cuando aparecen los momentos difíciles y aparecen, tu mente empieza a preguntar, ¿vale la pena seguir? ¿Todo tiene sentido? ¿Todo este esfuerzo vale la pena? ¿No sería mejor o más fácil abandonar? En ese momento, la fuerza del deseo se vuelve decisiva. Si tu objetivo es superficial, esas preguntas terminan debilitándote, pero cuando tu propósito es profundo, ocurre algo diferente. El por qué empieza a proteger el proceso. Un deseo claro crea dirección y la dirección reduce el poder de la incertidumbre. Cuando sabes con claridad hacia dónde quieres ir, el cómo y el cuándo dejan de ser obstáculos paralizantes, se convierten en problemas técnicos, problemas que pueden resolverse con aprendizaje, con paciencia y con persistencia. Hill observó ese patrón una y otra vez en las personas que estudió durante años. Los grandes logros casi nunca comienzan con una estrategia perfecta, comienza con una decisión, la decisión de que ese objetivo es lo suficientemente importante como para no abandonarlo fácilmente, la decisión de que ese proyecto merece el esfuerzo, la decisión de que el camino no termina en la primera dificultad, y esa decisión se pone a prueba constantemente durante la meseta, cada mañana, cada día donde el progreso sigue siendo invisible, cada momento donde la duda intenta instalarse, y en esos momentos el deseo funciona como una fuerza estabilizadora. Recuerda por qué empezaste, recuerda que estás intentando construir algo, recuerda que muchas cosas importantes requieren más tiempo de lo que imaginas. Por eso la pregunta que debes hacerte no es simplemente qué quieres lograr, la pregunta más importante es otra. ¿Tu deseo es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la incertidumbre? ¿Es una chispa frágil que se apaga con la primera lluvia de críticas o vas a aguantar? Es un incendio que sigue ardiendo incluso cuando el viento sopla en tu contra, porque cuando el deseo alcanza esa intensidad algo cambia. El camino deja de parecer una carga y se convierte en una misión. Y cuando una persona se mueve desde esa convicción profunda, la meseta deja de ser un lugar donde se rinden y se convierte en un lugar donde su determinación se vuelve más fuerte. Capítulo 8. La obsesión disciplinada. Del compromiso al contrato. Hasta ahora hemos hablado del deseo, de esa fuerza interna que empuja a una persona a empezar algo importante. Pero el deseo por sí solo no es suficiente para atravesar esa meseta, porque el deseo puede ser intenso y aún así desaparecer cuando las cosas se vuelven difíciles. Por eso existe una diferencia enorme entre dos tipos de impulsos, el deseo débil y la obsesión disciplinada. El deseo débil suele hablar así: voy a intentarlo, voy a ver hasta dónde llego, voy a hacerlo mientras tenga ganas. Ese tipo de deseo es frágil, depende de un estado de ánimo, depende de la motivación del momento, depende de que las circunstancias acompañen. Cuando aparecen las primeras dificultades, ese deseo empieza a perder fuerzas, empiezas a negociar, empiezas a buscar excusas razonables para detenerte. La obsesión disciplinada funciona de otra manera. No dice lo intentaré, dice algo mucho más contundente, seguiré hasta que ocurra. Y aquí ya no estamos hablando de motivación, estamos hablando de compromiso, un compromiso profundo de transformar una meta en una parte de tu identidad. Y cuando una meta se convierte en una identidad, algo cambia, deja de ser una actividad opcional y se convierte en una forma de vivir. Por ejemplo, una persona que dice quiero escribir un libro, puede dejar de escribir fácilmente, siempre puede encontrar una razón para posponerlo, falta de tiempo, falta de inspiración, falta de energía. Pero cuando alguien empieza a verse a sí mismo como un escritor, la ecuación cambia, porque entonces deja de escribir, ya no es simplemente abandonar una tarea, dejar de escribir es traicionar una parte de tu identidad, eres un escritor. Este cambio psicológico es muy poderoso porque cuando una conducta se integra en quien ya eres, ya no depende tanto de la motivación, depende de la coherencia personal, actúas de cierta manera porque esa persona es la que decidiste ser.
La obsesión disciplinada nace precisamente de ese punto. No es un impulso emocional, es una decisión estructural. Es como firmar un contrato contigo mismo, un contrato que sí vas a cumplir, un contrato que dice algo muy simple: pase lo que pase, este camino continúa. No importa si el progreso es visible o no, no importa si el reconocimiento llega o no, no importa si otros lo entienden o no, el proceso sigue. Y aquí aparece algo interesante. Muchas personas creen que la disciplina es una forma de castigo, algo duro, algo que limita la libertad, pero en realidad, cuando se entiende bien, la disciplina es exactamente lo contrario. Es una forma de respeto hacia tu futuro, es una forma de decirte a ti mismo, a tu yo del mañana, algo muy claro: confío tanto en lo que estás construyendo hoy que estoy dispuesto a pagar el precio. El precio de levantarte cuando no tienes ganas, el precio de seguir cuando el progreso todavía no se ve, el precio de atravesar la incomodidad desde la meseta. Cada acto de disciplina es una inversión en esa persona que te estás intentando convertir. Y cuando esa inversión se repite durante un tiempo suficiente, ocurre algo curioso: el esfuerzo deja de sentirse como un sacrificio y empieza a sentirse como una coherencia, porque ya no estás intentando algo, estás viviendo de acuerdo con la identidad que elegiste construir. Ese es el momento en el que el deseo inicial se transforma en algo más fuerte, en una obsesión disciplinada, una fuerza tranquila, constante y silenciosa que sigue avanzando incluso cuando la emoción desaparece. Y cuando una persona alcanza ese nivel de compromiso, algo se vuelve inevitable. La meseta deja de ser un obstáculo y se convierte simplemente en una parte del contrato. Capítulo 9. Enamorarse del proceso. Existe un error silencioso que comete la mayoría de personas cuando persigue un objetivo importante. Viven mentalmente en el futuro. Trabajan hoy esperando que el resultado llegue mañana. Se esfuerzan durante semanas imaginando el momento en que finalmente todo valdrá la pena. El problema es que cuando estás atravesando la meseta del éxito, ese futuro parece no llegar nunca. El resultado no aparece, el reconocimiento no llega, la evidencia externa sigue siendo mínima. Y cuando toda tu felicidad depende de algo que todavía no existe, el camino se vuelve emocionalmente insoportable. Y aquí es donde ocurre uno de los cambios de mentalidad más importantes que puede hacer una persona: el cambio de metas a sistemas. Las metas tienen una función clara, dan dirección, te dicen hacia dónde vas, pero las metas tienen un problema psicológico: siempre están en el futuro. El sistema es cambio, vive en el presente. Un sistema es lo que haces hoy: tu rutina, tu forma de entrenar, tu forma de trabajar, tu forma de estudiar, tu forma de ejecutar tu proceso cada día. Las personas que sobreviven a la meseta aprenden algo que los atletas de élite conocen muy bien. Se llama foco en el desempeño. Significa dejar de obsesionarse con el resultado final y empezar a obsesionarse con la calidad de cada acción. Un atleta no piensa constantemente en ganar la medalla, piensa en la técnica del movimiento, en la respiración, en la ejecución perfecta del gesto, en la calidad del entrenamiento, porque entiende algo fundamental: el resultado es una consecuencia, el proceso es lo único que realmente pueden controlar. Cuando una persona cambia su atención del resultado al proceso, algo muy interesante ocurre: la ansiedad disminuye, porque el resultado está lleno de incertidumbre y el proceso no. El proceso depende de ti. Hoy puedes entrenar, hoy puedes escribir, hoy puedes estudiar, hoy puedes mejorar un pequeño detalle. Y cuando empiezas a medir tu progreso por la fidelidad al sistema, la meseta pierde gran parte de su poder psicológico, porque ya no estás esperando una validación externa para sentir que avanzas. Empiezas a sentirte exitoso simplemente por cumplir con el proceso que decidiste seguir. Ese es el verdadero punto de inflexión, cuando en tu identidad deja de depender del resultado y empieza a depender de tus acciones, cuando te conviertes en alguien que cumple su rutina, en alguien que ejecuta su sistema, en alguien que mejora un poco cada día. Y aquí aparece una idea muy poderosa: si tu felicidad depende de un resultado que no controlas, eres vulnerable. Siempre estarás esperando algo que tal vez tarde o temprano suceda. Pero si tu situación depende de ejecutar bien tu sistema, algo cambia. Te vuelves libre, libre porque cada día puedes ganar, puedes elegir, puedes decidir. Libre porque cada día puedes cumplir con lo que te propusiste. Libre porque el progreso ya no depende de la aprobación externa, depende de tu consistencia interna. Y en ese momento la meseta deja de sentirse como un lugar de espera y se convierte en un espacio de transformación. Porque mientras el mundo todavía no ve los resultados, algo mucho más importante está ocurriendo. Estás construyendo una nueva identidad. Estás convirtiéndote en la persona capaz de sostener ese resultado cuando finalmente llegue. Por eso, enamorarse del proceso no es una frase bonita, es una estrategia psicológica de supervivencia. Significa entender que la verdadera recompensa no es el trofeo, que algún día llegará. La verdadera recompensa es la persona en la que te conviertes mientras nadie te está mirando, mientras trabajas en silencio, mientras perfeccionas tu sistema, mientras atraviesas la parte invisible del camino. Y cuando esa mentalidad se instala, la meseta deja de ser un lugar donde se sufre y se convierte en un lugar donde realmente se construye el éxito. Capítulo 10. El costo de la perseverancia.
Hay algo que casi nadie dice cuando se habla del éxito: persistir duele. La cultura moderna suele mostrar el resultado final, el reconocimiento, el dinero, la visibilidad, la cima de la montaña, pero rara vez muestra el precio psicológico que se paga antes de llegar allí. Y ese precio tiene un nombre, y se llama la meseta, el periodo donde sigues trabajando mientras el mundo exterior no parece reaccionar, donde sigues avanzando mientras los resultados siguen en silencio, donde empiezas a sentir que el camino se vuelve cada vez más solitario, porque algo ocurre durante esta etapa que muchas personas no esperan. Tu entorno empieza a cuestionarte, tus amigos pueden preguntarte por qué sigues insistiendo. Tu familia puede sugerirte que busques algo más seguro. Personas bien intencionadas pueden decirte que quizás ya es hora de aceptar la realidad. Desde afuera se preocupan y su preocupación parece razonable. Desde dentro esas palabras pesan, porque cuando atraviesas la meseta no solo luchas contra la dificultad del trabajo, también luchas contra la duda externa y a veces la duda interna. Hay noches en las que te preguntas si todo esto tiene sentido, momentos donde la fatiga se acumula, días donde la motivación parece haberse evaporado. Esa es la parte invisible del proceso, la parte que nadie aplaude, la parte que casi nadie ve. Pero hay algo importante que debes entender: ese dolor no es gratuito. Es el fuego de la fragua. En una fragua, el metal se somete a una temperatura extrema, se calienta, se golpea, se moldea. Desde fuera parece destrucción, pero en realidad es transformación. El metal sale de ese proceso más fuerte, más resistente y más útil que antes. La meseta cumple una función muy similar en la vida de una persona. Cada día que decides continuar cuando sería más fácil detenerte, estás fortaleciendo algo dentro de ti. Cada vez que eliges seguir trabajando mientras nadie te observa, estás entrenando tu carácter. Cada momento en que resistes la tentación de abandonar, estás construyendo resiliencia, y esa resiliencia no se puede comprar, no se puede aprender en teoría, solo se construye atravesando el proceso. Muchas personas quieren el éxito exterior, pero pocos están dispuestos a desarrollar la estructura interior necesaria para sostenerla. Capítulo 11. No abandones en la parte invisible. Hay un drama silencioso que se repite constantemente en la historia humana, el drama que casi nadie se ve. Personas que estuvieron muy cerca y aún así se fueron. El gran problema de la meseta es que el éxito no avisa. El éxito no tiene un indicador. No hay una señal que aparezca de repente diciendo: te faltan 3 días para el esfuerzo. No te rindas, te falta un video. Estás a punto de lograrlo. Si ese contador existiera, casi todo el mundo llegaría, todo el mundo aguantaría. Si supieras con certeza que el resultado aparecerá en 3 semanas, sería fácil seguir trabajando. Si supieras que tu proyecto despegará el próximo mes, soportarías cualquier dificultad. Si alguien te garantiza que tu esfuerzo dará resultados dentro de un año, nadie abandonaría. Pero la realidad no funciona así. La meseta es una prueba precisamente porque está envuelta en incertidumbre. Nunca sabes exactamente cuándo ocurrirá el punto de inflexión, y esa incertidumbre es lo que provoca que muchas personas se marchen justo antes de tiempo. Existe una historia muy conocida entre buscadores de oro. Un hombre compró un terreno convencido de que había llegado una veta importante. Durante semanas cavó, golpeó una roca y otra vez, y cada día regresaba con la misma esperanza, pero el oro no aparecía. Finalmente agotado, decidió abandonar, vendió el terreno por muy poco dinero y perdió mucho dinero. El nuevo dueño decidió intentarlo una última vez. Contrató a un ingeniero para analizar la estructura de la roca. El ingeniero estudió el terreno y llegó a una conclusión simple: la veta de oro estaba a 1 metro del lugar donde el primer hombre había dejado de cavar. 1 metro. Después de una semana de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, la persona que empezó el proyecto abandonó justo antes de llegar. Historias como esta ocurren más veces de lo que te imaginas. Personas que estaban a punto de dominar su habilidad, personas que estaban a punto de ser descubiertas, personas que estaban a punto de ver el resultado de años de trabajo, pero el cansancio acumulado las hizo detenerse. No abandonaron porque fuera imposible, abandonaron porque la incertidumbre se volvió demasiado pesada. La parte invisible del camino tiene esa característica. El progreso existe, pero todavía no se ve. Estás golpeando la roca, estás acumulando experiencia, estás afinando tu criterio, estás construyendo algo que todavía no ha emergido a la superficie, y en esos momentos aparece la tentación más fuerte, la tentación de parar, de buscar algo más fácil, de pensar que quizás todo ese esfuerzo era un error. Pero aquí hay una idea que debes recordar cuando llegues a ese punto: el dolor que sientes no siempre es una señal de fracaso. Muchas veces es la resistencia de la realidad antes de ceder. Cuando una estructura empieza a romperse, lo primero que ocurre es tensión, presión, fricción. La meseta puede sentirse exactamente así, como si el camino estuviera empujando en tu contra, como si todo estuviera resistiéndose a tu avance. Pero muchas veces esa resistencia es parte del proceso de cambio.
Por eso, la última prueba de la meseta no es el talento, ni siquiera es la disciplina, es la perseverancia en la incertidumbre, la capacidad de seguir avanzando cuando no sabes exactamente cuándo te falta, cuando no sabes si el resultado está cerca o todavía está muy lejos, cuando solo tienes una cosa clara, que abandonar ahora significaría renunciar a todo lo que ya has construido. Por eso cuando llegues a ese punto donde la fatiga parece demasiado fuerte, recuerda algo muy simple: tal vez ya has pagado casi todo el precio, tal vez el proceso está más cerca de completarse de lo que imaginas, tal vez el siguiente golpe es el que rompe la roca, el que abre la grieta, el que revela lo que ha estado escondido todo este tiempo. Así que cuando sientas que no puedes más, quédate, solo un poco más, un golpe más, un día más, un intento más, porque muchas veces la diferencia entre quienes lo logran y quienes no, no es el talento, es simplemente que unos se fueron demasiado pronto y otros decidieron quedarse un poco más en la parte invisible del camino. Si has llegado hasta aquí, ya has entendido algo que la mayoría de las personas nunca llega a comprender. El éxito no es un momento, no es una medalla, no es una cifra en una cuenta bancaria, no es un aplauso. El éxito es un proceso psicológico, es la transformación silenciosa que ocurre de una persona mientras atraviesa la parte invisible del camino, ese esfuerzo. La mayoría de la gente vive esperando el momento en que algo externo cambie su vida, pero las personas que realmente construyen algo importante descubren otra verdad. La vida cambia mucho antes de que los resultados aparezcan. Cambia cuando decides seguir trabajando aunque nadie te esté mirando. Cambia cuando entiendes que el progreso no siempre se ve. Cambia cuando aceptas que la meseta no es el error del sistema, sino parte del sistema, parte del proceso. Durante este viaje hemos visto algo muy claro: la meseta no es un lugar donde fracasas, es el lugar donde te conviertes en alguien diferente. Es el lugar donde se forja la paciencia, donde se fortalece el carácter, donde se construye la disciplina que más tarde sostendrá el éxito visible. Mientras el mundo no ve nada, tú estás cambiando, estás aprendiendo, estás acumulando presión detrás del dique. Y cuando llegue el punto de inflexión, porque a veces llega cuando menos lo esperas, la gente verá el resultado y pensará que fue rápido, pensará que fue suerte, pensará que ocurrió de repente, pero tú sabrás la verdad, sabrás que ese momento nació aquí, en las horas de silencio, en los días donde parecía que nada avanzaba, en la decisión de seguir cuando habría sido más fácil detenerte, porque la diferencia entre quienes lo logran y quienes no, muchas veces no está en el talento, ni siquiera está en la inteligencia, está en algo mucho más simple, en la capacidad de quedarse, de resistir, quedarse cuando el entusiasmo desaparece, quedarse cuando el progreso se vuelve invisible, quedarse cuando el mundo pierde el interés. La meseta es el filtro más poderoso que existe, y no porque el camino sea imposible, sino porque exige algo que la mayoría de las personas ya no practica: la paciencia. Y aquí aparece una verdad incómoda: el mundo está lleno de personas que empiezan cosas, pero está lleno también de proyectos abandonados, de ideas que murieron demasiado pronto, sueños que se quedaron a un metro de la veta del oro, no porque fueron imposibles, sino porque alguien decidió marcharse antes de tiempo. Por eso, cuando salgas de este audiolibro, no pienses solo en el éxito, piensa en el proceso. Piensa en la persona que estás construyendo mientras nadie te mira. Piensa en la paciencia como una forma de poder, porque un mundo obsesionado con la velocidad, quien aprende a permanecer adquiere una ventaja que casi nadie comprende. Así que si ahora mismo estás en tu propia meseta, si estás trabajando y los resultados todavía no aparecen, si estás empezando a sentir el peso de la incertidumbre, recuerda algo: tal vez no te estás estancando, tal vez estás acumulando, tal vez estás justo en el lugar donde nacen cosas que cambian vidas. Así que no te detengas ahora, sigue golpeando la roca, sigue construyendo en silencio, sigue atravesando la parte invisible del camino. Porque muchas veces el éxito no pertenece al más rápido, sino al que tuvo la paciencia suficiente para quedarse cuando todos los demás se fueron. Gracias.